Siguiente tema, maps o asociaciones. Entonces, habíamos visto secuencias. Dentro de las secuencias están los arreglos, los vectores, las listas, eh, los rangos. Habíamos visto conjuntos, otra colección. Y ahora vamos a ver maps o asociaciones. Es otro tipo de colecciones. Solo que son colecciones más o sea, fundamentales, pero más complejas, para modelar otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un map o una asociación? Una asociación tiene el tipo map de dos cositas aquí, llave y valor. O sea, está parametrizada en dos tipos, el tipo llave y el tipo valor. Es una estructura de datos que asocia claves de tipo llave con valores de tipo valor. Esa es la idea. Entonces, eh, por ejemplo, esta ya estuvo, entonces, asociaciones y mapas. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, yo le digo, vea, quiero asociar, quiero crear la variable números romanos, es un map, o sea, una asociación que asocia números romanos con su número en arábigo, el número romano con su número en arábigo, el número romano con su número en arábigo. ¿Sí la ven, no? El I con el B, pero bueno, esto de una vez me sirve. Fíjense lo que devolvió. Dijo, el I quedó con el 1, la B quedó con el 5 y el X con el 10. Pero fíjense que yo le escribí aquí I flecha 1 y aquí le escribí la pareja B5 y para él fue lo mismo. Eso quiere decir que es puro azúcar sintáctico. La flechita es un azúcar sintáctico para decir estoy asociando el de la izquierda con el de la derecha. ¿Sí? Porque esa es como la intención. El de la izquierda es la llave y el de la derecha es el valor. Pero realmente está guardando parejas. Y las parejas ya las conocemos. De hecho, las podemos explorar con reconocimiento de patrones y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, los maps son unas estructuras de datos que guardan parejas, pero que se van a poder recorrer. La idea es que tiene ciertas funcionalidades que las hacen agradables o útiles. ¿Sí? Eh, entonces, la clase map llave valor extiende la clase iterable llave valor de escala y entonces nótese que las asociaciones son extensión de la clase tal, la sintaxis llave valor es azúcar sintáctico de la sintaxis llave como valor. Entonces, hasta ahí no he dicho nada más nuevo. Eh, los maps se pueden ver como funciones. Entonces, las asociaciones son también una extensión del tipo llave, flecha, valor, de tipo funciones de llave en valor. Por tanto, pueden ser utilizados donde las funciones se puedan usar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí había otro map que era el capital de país, que se había, ahí hicimos la de los romanos, aquí vamos a hacer la del capital de país, que dice que Estados Unidos es un país, su capital es Washington, Colombia es un país, su capital es Bogotá, digamos, ¿cierto? Pero entonces lo que queremos mostrar es que eso parece, o sea, ahí dice que es un map, pero realmente se puede usar como una función. Yo podría decir capital de país de USA. Perdón, quedó mal porque USA no lo puse entre, ya, tiene Washington. O capital de país, le digo, ¿cómo está escrito Colombia? ¿Con mayúscula? Ahí está. Colombia. Entonces pareciera que capital de país fuera una función. O sea, la puedo usar como si fuera una función. Pero no es una función, es un mapa. Sino que es que todas esas maneras de verlo de diferentes maneras es lo que hace, es lo que se llama polimorfismo. Puedo verlo como un mapa, puedo verlo como una función, puedo verlo como muchas cosas, y eso le da una gran
expresividad al lenguaje, poder ver las cosas de diferentes maneras, porque entonces puedo usar las cosas que hay para funciones porque parece una función, puedo usar las cosas que hay para más porque es un map, puedo usar las cosas que hay para porque es no sé qué, porque es un iterable. Entonces, verlo de muchas maneras es lo que llaman polimorfismo en programación, y el polimorfismo es una manera de reutilizar código. Bien, ¿qué más dice aquí? El problema de usarlo como función es que si no hay nada asociado con esa llave se genera un error, como nos pasó aquí. Si yo llego y le digo capital de país Colombia, ya, la escribí mal o no estaba, entonces esto va a decir, hay un error. ¿Sí? Entonces, hay una operación que se llama, o sea, puedo utilizarla, pero con un valor por defecto. Y entonces, por ejemplo, si le digo capital de país con valor por defecto desconocida, entonces ya nunca va a fallar. O sea, si yo le digo capital de país, ahí estoy en el with, capital de país con valor por, ¿cómo era? With default values, with default value, y luego le digo column. Entonces, ay, ¿cómo? Si es que no vi dónde dijo. Capital de país, no. eh, yo creo que lo que pasó fue esto. Eso, entonces aquí, capital de país, with default value desconocida, coge la colección capital de país y crea otra colección con valor por defecto. A esa colección le aplico que me diga cuánto da en Colombia y entonces debería decir desconocido. ¿Sí? Lo que me faltó aquí fue ponerle estas paréntesis para decir que era esta operación y luego al resultado de eso aplíquele Colombia. ¿Listo? Bien. Bueno, son eh, propiedades de las asociaciones. Mm, ¿Qué pregunta tenías tú sobre los maps? Ah, no, no la colección, sobre la función map, sí. Ah, un map sobre el resultado de un map es como hacer un producto cartesiano. Eh, no. Eh, es como hacer una composición. O sea, mira, la pregunta que está haciendo Cristian es esta: eh, si yo tomo, ya me la escribo mejor. Voy a escribir aquí. Dice, si yo tengo una lista, digamos L, y le hago map con una función F, no estoy escribiendo escala, estoy escribiendo yo. Y al resultado de eso, le hago map con una función G, eso lo pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué termina dando? Termina dando, entonces fíjense, el primer map termina dando F, si, termina dando F de X1, F de XN, ¿sí? Punto el segundo map. Entonces, el segundo map termina dando G del primero hasta G del último. Luego, eso es equivalente a hacer un map con G compuesto F. Así, entonces, ¿qué es lo que pasó?
Entonces yo entiendo por qué la pregunta viene, ¿por qué tocó hacer flat map? Y cuando uno hace una lista, ya aplica un plasma, pero no le está aplicando plasma. Pero el problema no era que hacía un map y otro map, sino el problema era que el problema era el tipo de dato que generaba. Entonces yo tenía una lista, venga, vemos aquí, donde estaba la traducción, es donde está esta traducción, aquí, ¿sí? El problema ¿cuál es? Es que si yo no hago aquí flat map, no hago flat map, entonces, primero que todo este map, una lista y hago un map. Entonces, con este map, yo tenía unos elementos y generaba una lista de cosas. Perdón, entonces voy al revés. Aquí dice, coja cada uno de estos elementos y para cada uno de esos genere el resultado de esto. Entonces, esto daba una lista. Entonces, el map daría una lista de listas. Ese sería el resultado. ¿Sí? Pero porque lo de adentro daba una lista, no daba un número. ¿Sí? Entonces, daba una lista de listas. Con el flat map digo que de una lista. Una lista. Ahí sí es como el producto capital. O no. Pero ¿lo hace flat o no lo hace flat? Sí, sí, está. No, 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 no. No es como el producto cartesiano, es como... mm, No es como una fila práctica. Cada elemento en la lista de afuera, con cada elemento en la lista de. pero ¿qué hace en el map? La pregunta es ¿qué hace dentro del map? Usted coge la lista original, coge la lista original. ¿Qué le quiere hacer con el primer map? ¿De cuál lista de adentro? Si el map coge cada elemento de aquí y lo convierte en algo. Pero, por ejemplo, ahí donde no hay una lista puede estar. Sí, porque coge cada XY y lo convierte en una lista. Entonces, usted digamos, si usted coge ese X1, XN y con un flat, con un map de alguna cosa, lo convierte voy a llamarlo así, la lista uno que depende de X1, la lista 2 que depende de X2 y la lista N que depende de XN. ¿Sí? Entonces ya hizo eso. Ahora a eso le quiere hacer map. ¿Con qué? O sea, ¿qué le va a hacer a cada cosa de estas? Entonces la va a convertir en una pareja, con cada cosa de estas, o sea, va a ser una función que coge cada elemento de esta lista, cada lista de estas y le hace algo. Entonces, ese algo que es escoger cada elemento, es hacerle un mapa a cada uno de sus elementos o es hacer qué. Entonces, dependiendo de qué le haga, eso da algo. O sea, lo que pasa es que no le puedo decir que da el producto cartesiano porque la pregunta entonces sería, ¿qué combinación de maps me da el producto cartesiano de esos dos? Por ejemplo, esa sería la pregunta, ¿cierto? Así, porque no quiero un ejemplo y tú sabes que una pareja sea como la lista. Sí, exacto. Depende de lo que uno ponga allí, exactamente. ¿Listo? Bien. Bien.